Pasó por encima de su propia madre, como si fuera un estorbo. En el pasillo. Elaine yacía inmóvil, escuchando a su hijo decir, «Está fingiendo de nuevo». El silencio que siguió dolió más que la caída misma. 3 días después, él presentó los papeles para tomar control de sus decisiones. No sabía que ella había instalado una cámara después de esa caída. No sabía que su madre estaba documentando todo, con marcas de tiempo y premeditación. Muy bien. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, háganme un favor, suscríbanse y díganos desde dónde nos ven. Lo primero que Elaine notó fue la madera fría y dura, filosa. Implacable, presionada contra su mejilla, su muñeca palpitaba, torpemente doblada debajo de ella. En algún lugar, un reloj hacía tic-tac, pero más fuerte que eso, más fuerte que su propia respiración superficial. Era el sonido de unos pasos, los de su hijo, alejándose, dejándola. Jason murmuró, con la voz ahogada por la curva del pasillo. «Está fingiendo de nuevo». Ella parpadeó lentamente, no por el dolor, sino por la conmoción, por el eco de la traición que le partió las costillas, con más fuerza de lo que cualquier caída podría haberlo hecho. Elaine no se movió, todavía no. La luz sobre ella zumbaba débilmente, el polvo se aferraba a su borde. En algún lugar más adentro de la casa, la puerta de un microondas se cerró de golpe. Silencio. Luego, un suave y molesto suspiro. «Por Dios», Elaine. La llamó su nuera, con el taconeo de sus zapatos al acercarse. «¿Lo asustaste de nuevo?» 2 manos la agarraron por debajo de los codos, más bruscas de lo necesario, y la levantaron. Elaine hizo una mueca de dolor cuando su cadera protestó, pero no dijo nada. Dejó que la llevaran a rastras al baño, como un estorbo en el camino de la rutina de alguien más. La puerta se cerró detrás de ella con una contundencia que no esperaba. Elaine se agarró al lavamanos con una mano y se miró en el espejo. Su rostro, con arrugas pero firme, le devolvió la mirada. Enfermera durante 41 años. Había sostenido manos de moribundos, acomodado articulaciones dislocadas y enseñado a los internos a dar malas noticias con delicadeza. Y aquí estaba, encasillada como manipuladora. Farsante, una carga. Se pasó un pañuelo de papel por debajo del ojo. No una lágrima, solo polvo. Se dijo a sí misma. Pero cuando se sentó en la tapa del inodoro y se abrazó las rodillas, Como una niña. El sollozo llegó en silencio, tan enterrado que apenas hizo ruido. Sus hombros temblaban, pero sus ojos permanecían secos. Había aprendido hace mucho tiempo a llorar sin derramar una lágrima. Esa noche, Elaine se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana, con una taza de manzanilla, y el peso del silencio presionando su columna. El pasillo se extendía en penumbras detrás de ella. El mismo en el que se había caído, el mismo en el que él la había abandonado. Abrió un cuaderno de notas nuevo, marmoleado en blanco y negro, y pasó a la primera página. 2 de marzo, 5:12 p.m., caída en el pasillo. Jason pasó de largo. me llamó farsante. Nora puso los ojos en blanco. Me levantó a medias. Dijo que lo asusté. No dije nada. Anoté mareo. Duró menos de 60 segundos. Presión en el pecho ninguna. PA 108. Sobre 68, sin hematomas visibles. $3 de 10. Principalmente en el ego. Subrayó ego 2 veces. Luego lo rodeó con un círculo. Elaine no durmió esa noche. Yacía en la cama mirando el techo, preguntándose cuánto tiempo había sido así. ¿Cuándo la preocupación se convirtió en vigilancia? ¿Cuándo el cuidado se convirtió en control? Cuando las miradas de Jason pasaron de preocupadas a calculadoras, volvió su rostro hacia la luz de la luna y susurró, «Tú lo criaste, ya puedes dejar de protegerlo». A las 6:00 Se levantó de la cama. Preparó una cafetera de café bien cargado y tomó su teléfono. Sus dedos dudaron solo un momento antes de marcar el número. Una voz respondió, «Ronca, pero despierta».
Elaine, hola, Maeve, dijo. Todavía eres consultora, siempre. Necesito respaldo legal, dijo Elaine. Con voz firme. En voz baja. Una pausa. Luego, con calma y claridad, tú documenta, yo dirijo. Armemos el expediente. La campaña de desprestigio empezó de a poco. Un primo llamó, vacilante, Elaine. Cielo, Jason dijo. ¿Qué has estado confundida últimamente? ¿Está todo bien? Elaine mantuvo la voz serena. Tengo 67 años, no estoy senil, y todavía llevo mis cuentas mejor que él. Pero el primo no fue el único. En cuestión de días. Otro amigo de la iglesia mencionó que Jason había hablado de los primeros signos de algo. Algo. La palabra flotaba como el vapor de una taza amarga. Para cuando el sobrino nieto de Elaine, Devin, la visitó. Ella ya estaba vigilando hasta su propia sombra mientras tomaba café. Devin le pasó su teléfono por debajo de la mesa. En la pantalla, una captura de pantalla de Jason, preguntando en un foro legal cómo iniciar una tutela de emergencia para un padre en declive con sospecha de demencia. Elaine dejó la taza en silencio. Ya veo. Devin vaciló. No quería entrometerme. Pero sentí que algo andaba mal. Así es, dijo ella. E hiciste lo correcto. ¿Esa tarde? Elaine tomó el teléfono y llamó al doctor Rao, su neurólogo desde hacía 12 años. La recepcionista, familiarizada con la aguda memoria y la puntualidad habitual de Elaine, le agendó una evaluación completa sin oponer resistencia. En la clínica, las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, mientras el doctor Rao la sometía a una batería de pruebas. Memoria espacial, memoria a corto plazo, coordinación motora, patrones lógicos. Lea esta frase al revés. Elaine obedeció. Impecable. Nombre a los últimos 5 presidentes. Añadió también a sus vicepresidentes. Solo porque podía, después de una hora, él sonrió. Elaine, eres cognitivamente más lúcida que la mitad de mis internos. ¿Y mi equilibrio? Preguntó ella. Trastorno vestibular de inicio en la vejez. Es manejable. Pero tu mente, sólida como una roca, exhaló lenta y uniformemente. Necesitaré eso por escrito. Lo tendrás esta noche. Al anochecer, estaba en casa con el informe impreso, guardado en una carpeta negra con una etiqueta dorada. Notificar después. Lo deslizó en el archivador detrás de los libros de recetas. Lo cerró con llave y colocó un pequeño saquito de terciopelo con lavanda encima. Por el aroma y el subtexto, a la mañana siguiente, Jason y su esposa anunciaron Que iban a cenar con amigos al otro lado de la ciudad. Elaine asintió, educada como siempre. Tómense su tiempo. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, su compostura se desvaneció como un telón. Caminó directamente a su habitación de invitados. Anteriormente, el estudio de su difunto esposo. El aire olía a colonia y a ambientador. Una limpieza fingida. Abrió el cajón de la mesita de noche, rebuscó entre cargadores de teléfono enredados y frascos de pastillas vacíos. Nada. Luego, en el estante superior del armario, dentro de un sobre manila marcado como borradores, lo encontró. Una petición de tutela ya rellenada. Su nombre, correctamente escrito. Casilla marcada. La tutelada propuesta carece de capacidad para tomar decisiones médicas y financieras. Jason se había puesto a sí mismo como administrador principal de la propiedad. La mano de Elaine tembló, pero solo por un momento. Dejó el formulario exactamente donde lo encontró. Dejó sus huellas en los bordes del sobre, por si acaso. Le tomó una foto con su teléfono desechable, con marca de tiempo y etiqueta de GPS. Más tarde esa noche, estaba junto al fregadero enjuagando una copa de vino. El agua corría más caliente de lo necesario. Jason pasó por detrás de ella, mirando su teléfono, y murmuró, «Deberías dejar de usar cloro. No es bueno para los pulmones de una persona mayor». Ella se giró, sonriendo. «Gracias por tu preocupación. Lo anotaré».
Y lo hizo. En una página fechada, firmada y ya guardada en su diario legal. A la mañana siguiente, la despensa no abría. Jason había instalado una cerradura con teclado numérico. Solo una medida de seguridad, dijo él. Como si ella lo hubiera pedido. Últimamente has estado tirando muchas cosas. Elaine inclinó la cabeza, sonrió y no dijo nada. Más tarde esa noche, fue a buscar su medicamento para la presión arterial. No estaba en el cajón. Buscó en el baño, el armario del pasillo, La lata de la cocina donde siempre guardaba sus recetas. Desaparecido. ¿Dónde están mis medicinas? Preguntó en voz baja durante la cena. La esposa de Jason, Cheryl, no levantó la vista de su teléfono. Jason señaló con un tenedor hacia el armario de servicio. Las guardé bajo llave. No podemos arriesgarnos a una confusión. Llevo 12 años tomando las mismas recetas, ¿cierto? Y la semana pasada tomaste una dosis doble, ¿recuerdas? Elaine no lo recordaba. Porque nunca sucedió. Empezó a escribir de nuevo esa noche. Una nueva página. Registro de accesos bloqueados. Detalló lo de la despensa, las medicinas, el lenguaje que Jason estaba usando. Palabras como frágil decayendo, insegura sola. Buscó en línea el modelo del teclado de la despensa. Se podía abrir con un código de reinicio de fábrica. También anotó eso para el final de la semana. Jason le había pedido prestado su auto por tercera vez. No deberías estar conduciendo, dijo él, con las llaves colgando de su mano. Tus reflejos no son muy buenos. Elaine asintió. Luego tomó una foto de la entrada vacía. Le puso marca de tiempo e imprimió una copia para su carpeta. Cheryl empezó a hacer pequeñas cosas, rondando mientras Elaine cocinaba, poniendo seguros para niños en las perillas del horno, susurrando en voz alta por teléfono. ¡Sobre! ¿Cómo sería mejor si tuviera a alguien vigilándola a tiempo completo? Elaine no discutió. Documentó cada susurro, cada receta no surtida, cada comentario despreocupado. Llamó a Angela, su vieja amiga activista. El lunes siguiente. Esto es coordinado, dijo Elaine con voz nítida. Estoy de acuerdo, respondió Angela. ¿Estás lista para tomar medidas legales serias? Elaine hizo una pausa. Luego exhaló. Sí. Angela la contactó con Althea Monroe, una especialista legal en casos de coerción a personas mayores. En cuestión de días, Elaine tenía programada una reunión inicial. Cuando Althea contestó el teléfono, solo hizo una pregunta. ¿Se siente segura en este momento? Elaine vaciló. Físicamente, sí. Psicológicamente, es como vivir en una trampa sin cerrojo. Explique. Elaine no titubeó. No es un abuso con moretones. Es erosión. Me están desgastando con amabilidad y cuidado hasta que desaparezca. Althea respondió sin emoción. Empezaremos con una defensa preventiva de capacidad. Necesitará reunir recibos, recetas, una lista de accesos bloqueados, cualquier rutina alterada, interferencia financiera y manipulación de la comunicación. Ya tengo la mayor parte de eso. Me imaginé que sí. Elaine colgó y abrió su diario legal en una nueva pestaña. Abogada activa. Comenzó a organizarlo todo. Video de Jason entrando a la despensa y cerrando con llave detrás de él. Grabaciones de voz donde decía, no es que esté loca, es que simplemente no sabe lo que no sabe. Fotos del gabinete cerrado con llave. Impresiones de su reciente prueba neurológica, mostrando cero deterioro cognitivo. El formulario de tutela con su firma anticipada. Una hoja de cálculo rastreando el kilometraje de su auto usando los registros de la app del seguro. Todo era pulcro, preciso y devastador. Jason seguía sonriéndole al otro lado de la mesa. Seguía llamándola mamá con esa palmada condescendiente en el hombro. Elaine le devolvió la sonrisa. Pero su mente ya estaba en otro lugar, imaginando el momento en que sonaría el timbre. Con su nombre en el sobre. Esa noche, Cheryl mencionó que quería remodelar. El cuarto de costura de Elaine podría ser una bonita oficina en casa, dijo alegremente. Elaine parpadeó lentamente. Solo asegúrate de conseguir los permisos. Añadió eso también.
justo debajo de una cita de Jason de la noche anterior. No creerías lo rápido que podríamos vender esta casa si fuéramos solo nosotros. Se sentó en su escritorio y releyó su copia del poder notarial. Luego tomó el bolígrafo, clic. Inicial, doblar. El documento estaba firmado, notariado y redirigido, eliminando a Jason por completo, y asignando la autoridad a una vieja amiga de la escuela de enfermería, alguien de confianza, alguien discreto. Elaine salió al buzón, deslizó el sobre dentro y cerró la tapa. Con un clic que sonó como el comienzo de algo, Elaine observó cómo se asentaba la bandera roja del buzón, mientras se volvía hacia la casa. Su mano se detuvo en el marco de la puerta, el mismo lugar donde su palma no había encontrado más que aire. La mañana que se cayó, respiró hondo. Entró y miró el pasillo como si fuera un escenario. Si Jason quería actuar, ella le daría un escenario. Colocó la cámara con sensor de movimiento en un pequeño estante, en un ángulo perfecto para captar el tramo del pasillo, entre las puertas de los dormitorios. Un reloj digital con fecha y hora fue colocado justo debajo, en la mesa de la entrada. Debajo del cuenco de las llaves, escondió una pequeña grabadora de audio. Se activaba con el sonido y grababa en bucle cada 48 horas, suficiente para captar lo que importaba. Dejó la puerta de la despensa entreabierta. Dejó el cajón de las medicinas abierto. Dejó su bastón ligeramente torcido junto al zócalo, su mango pulido atrapando la luz como un cebo. Luego, esperó. No tardó mucho. El lunes, la voz de Jason resonó por el pasillo. Es buena para caerse y llamar la atención. Debería haberse dedicado al teatro, no a la enfermería. Siguieron risas ahogadas. Cheryl, probablemente, el martes, él fingió una cojera a sus espaldas, murmurando: ¿Quién soy esta semana, Elaine La Tropezones? Le tomó una foto a su pastillero. Mira esto. La próxima vez tendrá una sobredosis de vitaminas. Elaine se sentó en silencio en su silla, acariciando con una mano al gato que ya no existía, con la otra, presionando grabar en su teléfono. Por si acaso, el miércoles. Jason llamó a su amigo y dijo: Danos un año y este lugar es nuestro. Luego hizo una pausa. No se opondrá. Está cansada. Esa noche. Elaine no lloró. Etiquetó el video y nombró la carpeta Prueba A. Semana del pasillo. Luego lo adjuntó a un correo electrónico encriptado y presionó enviar a Bosse. Althea Monroe. Asunto Prueba A. Mensaje. ¿El pasillo habla? Jason entró minutos después. Cheryl y yo estábamos pensando que podríamos convertir el dormitorio de atrás en una oficina conjunta. ¿Está bien? Elaine giró la cabeza lentamente. Solo asegúrate de conseguir los permisos. Él parpadeó. Sonrió demasiado. Por supuesto. Ella le devolvió una sonrisa más amplia. Para el viernes. Los pasos de Jason eran tan familiares como el tic-tac de un reloj. Podía oírlos a través de las paredes. Reconocer el tempo de la arrogancia. Ahora se movía de otra manera. Pausas calculadas. Miradas sutiles, perfectamente consciente de lo que la cámara captaría. ¿No mentiras? Solo el encuadre. Esa mañana, mientras Jason y Cheryl salían a su clase de Pilates, Elaine salió al buzón y metió un sobre más, una copia certificada de la grabación de video en un USB, junto con la confirmación de la transferencia de su poder notarial y los documentos de verificación médica. Asunto ejecutado y empoderado. Se secó las palmas de las manos en la falda al volver a entrar. Ya no era miedo, era preparación. Esa tarde, preparó té y se quedó de pie en el pasillo, con los brazos cruzados, frente al lugar donde una vez estuvo caída, con el corazón palpitante, no por la herida, sino por la traición. Levantó la vista hacia el sensor de movimiento y asintió, como a un viejo colega. Buen turno hoy, murmuró. A las 6:37 p.m. Jason entró por la puerta, todavía riéndose de algo que Cheryl había dicho en la entrada. Al entrar en el pasillo, se congeló.
Un hombre con un blazer de color carbón esperaba junto al perchero, con documentos legales en la mano y una insignia prendida en el cuello. «¿Jason Hall?», preguntó el hombre. «Sí, ha sido notificado». Jason tomó el sobre como si pudiera quemarlo. «¿Por qué?» El hombre no respondió. No era necesario. Elaine observaba desde lo alto de la escalera, silenciosa, erguida y, finalmente, por encima de él. Los papeles colgaban de la mano de Jason como si pesaran 5 kilos. Por un momento, se quedó completamente quieto, sin sonrisas burlonas, sin comentarios sarcásticos, solo la rigidez mecánica de alguien que se da cuenta de que el tablero de ajedrez ya no es suyo. Elaine no parpadeó mientras observaba desde la ventana de la cocina, con la mano alrededor de una taza de té desportillada, el vapor subiendo como una bandera izada en silencio. El hombre del blazer se dio la vuelta sin decir palabra y desapareció por los escalones del porche. Jason se quedó congelado un instante más, antes de abrir la puerta de tela metálica. Sus pasos sonaron secos sobre la madera. Dobló la esquina hacia la cocina, con el rostro tenso por la incredulidad. «¿Qué demonios es esto?», ladró, golpeando el sobre en el mostrador. «Entre ellos». Elaine revolvió su té lentamente. «Un círculo, 2. Asistencia legal», dijo con voz uniforme, del tipo que deberías haber pedido. Jason se burló. «Revisión por coerción de personas mayores». «¿Hablas en serio? Lo digo en serio». «Has perdido la cabeza». Elaine finalmente levantó la vista, y sin embargo, mi neurólogo no está de acuerdo. «Tampoco el video». Ni el notario, ni el abogado, ni el auditor financiero. Abrió el sobre y hojeó la primera hoja. Sus manos temblaban ligeramente. Al otro lado de la habitación, entró Cheryl, con el auricular Bluetooth todavía en una oreja, sus uñas acrílicas tecleando en su teléfono. «¿Qué está pasando?» Jason agitó el documento. «Está tratando de que me echen de la casa de mi propia madre». Elaine arqueó una ceja, apenas perceptible. «¿Quieres decir mi casa?» La habitación se quedó en silencio. Entonces Cheryl siseó. «Está blufeando. Esto no se sostendrá». Elaine caminó hacia el pasillo. Sacó una carpeta del cajón de la credenza y la puso sobre la mesa. Adentro. Copias de la transferencia del poder notarial. Declaraciones notariadas del neurólogo. Fotogramas de video con marca de tiempo de las burlas de Jason. Y la declaración jurada que declaraba su plena competencia mental. «Puedes llamarlo un bluff», dijo suavemente. «El tribunal lo llamará evidencia». Al final del día, el abogado de Elaine había solicitado la remoción temporal de Jason como cuidador, citando tanto la erosión psicológica como el uso indebido de recursos. Jason llamó a su antiguo compañero de cuarto de la universidad, ahora asistente legal, sin respuesta. Cheryl publicó en Facebook: «Cuidar de los padres mayores es difícil. A veces se vuelven contra las personas que intentan ayudar». Elaine tomó una captura de pantalla y la archivó en su carpeta digital. Narrativas para revisión. 2 días después, la cerradura del gabinete de medicinas había desaparecido, al igual que el teclado numérico de la despensa. Elaine caminaba por el pasillo en silencio. El golpeteo rítmico de su bastón, no como apoyo, solo para marcar el ritmo. Jason se retiraba a la habitación de invitados, más a menudo. Cheryl murmuraba en los rincones sobre conseguir un lugar de verdad. Elaine cambió la contraseña del Wi-Fi. Cuando Jason intentó conectarse desde su laptop, escuchó el pitido del rechazo. Su voz se quebró a través de la pared. «Nos bloqueó el acceso». Elaine, en su soleado sillón de lectura, sonrió levemente. «Sí», murmuró para sí misma. «Lo hice». En la 5ª mañana, llegó una carta dirigida a Jason, pero dejada en el mostrador común. El sobre tenía un sello de aviso. «Se requiere respuesta». Elaine abrió el gabinete, sacó una nueva lata de té y puso el agua a hervir. Minutos después, Jason irrumpió en la cocina. «¿Crees que has ganado algo? ¿Tanto quieres estar sola?»
A ver qué dice un juez cuando descubra que eres inestable. Cheryl lo siguió, con la cara roja. Vamos a presentar una contrademanda. Estás delirando. Elaine, no eres apta para vivir sola. Elaine tomó un sorbo de su té y dejó la taza. Con precisión quirúrgica. Bien, dijo, póngalo por escrito. Las palabras apenas se habían enfriado en el documento judicial, cuando Elaine abrió su laptop y escribió un correo electrónico con el asunto. Asunto en competencia. Respuesta a la contrademanda. Se requiere acción inmediata. No tembló. No cuando leyó la acusación de Cheryl. No cuando hizo clic en enviar. Simplemente cerró la tapa y se volvió hacia su tetera. El vapor silbaba detrás de ella. ¿Como la presión liberándose de una cámara sellada? Ese mismo día, su abogado presentó una moción de respuesta previa, adjuntando los registros certificados del neurólogo, evaluaciones terapéuticas firmadas y una memoria USB etiquetada como Prueba B, documentación del pasillo, manipulación psicológica, desprecio verbal, acceso denegado, en orden cronológico. A la mañana siguiente, una notaria llegó a su puerta, de unos 50 años, con una coleta gris, maletín en mano. ¿Elaine Caldwell? Preguntó la mujer con amabilidad. Soy yo. Hagámoslo oficial. Se sentaron en la mesa de la cocina de Elaine, con los papeles extendidos entre ellos como un tablero de ajedrez. Elaine le entregó los resultados de sus pruebas cognitivas más recientes, la carta de autorización de su equipo médico Y una declaración jurada de capacidad mental de una página. que había redactado la noche anterior. Quiero cada casilla rubricada. Cada palabra notariada, dijo, sin margen para malinterpretaciones. La notaria asintió. Es usted la persona mejor preparada que he certificado. El bolígrafo de Elaine trazó la firma final con determinación. Bien, porque creen que estoy fingiendo competencia. Ya no más, dijo la notaria. Selando el documento. Elaine archivó el original bajo una nueva pestaña en su cajón. Defensa estatal, capacidad válida. Luego, se dirigió a la carpeta que no había tocado en 2 años, etiquetada en cursiva. Por si acaso, adentro estaban su antiguo testamento, un poder notarial obsoleto, y una nota escrita a mano que su esposo había dejado antes de su infarto. Solo una línea, sobre cómo ella siempre sabía qué hacer antes que nadie. La leyó 2 veces y luego la deslizó suavemente de vuelta. Luego, comenzó a reescribirlo todo. El nombre de Jason desapareció de cada línea de la herencia. Ni estatus de albacea, ni beneficiario, ni siquiera contacto de emergencia. En su lugar, Elaine transfirió su fideicomiso a la Elder Justice Alliance, una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres mayores a enfrentar la coerción legal y el abuso familiar. Actualizó su poder de atención médica a su vecina de toda la vida, Margaret, tan lúcida como siempre y leal hasta la médula. Finalmente, redactó un nuevo documento. Instrucciones finales. Elaine C. Caldwell. Incluía preferencias funerarias, división de la herencia y una parcela de entierro ya comprada bajo su apellido de soltera. Lo sujetó todo en una carpeta y la etiquetó. Lista cuando se necesite. Luego vino la carta. La escribió a mano. Corta. Quirúrgica. Jason, me descartaste antes de que terminara, antes de que supieras lo que podía hacer en silencio, limpiamente y con total claridad. Si estás leyendo esto, significa que perdiste más que un caso. Perdiste la suposición de que siempre me doblegaría. No lo hice. Me mantuve firme. Mamá la metió en un sobre blanco liso y garabateó en el frente. Abrir solo si a la gana. El viernes. Su abogado llamó. Han programado la audiencia, dijo él. Revisión judicial completa, y Jason está siendo investigado oficialmente. Elaine no respondió de inmediato. Estaba mirando el monitor de la cámara del pasillo, viendo a Jason salir a atender una llamada telefónica. Por una vez, estaba de espaldas,
Sus hombros no estaban inflados de arrogancia. De verdad pensaron que me desvanecería en silencio. Le dijo al teléfono. Siempre lo piensan, respondió el abogado. Elaine dijo lentamente, alisando las mangas de su cardigan. Bueno, hagamos esto público. Elaine se paró de nuevo al borde de su pasillo. El mismo pasillo donde Jason una vez había pasado sobre su cuerpo, donde ahora estaba acusado de sobrepasar todos los límites legales y morales. La audiencia en el tribunal estaba programada. La investigación estaba en marcha. Pero Elaine sabía que si querías justicia, no solo te presentabas las pruebas. Y así lo hizo. Pasó 3 días enteros en la mesa de su cocina, junto a un bloc de notas legal amarillo y un resaltador. El aroma a tinta y desinfectante de limón llenaba la habitación. Orden y memoria. Inició sesión en su cuenta bancaria en línea, revisando el historial como si estuviera armando un rompecabezas. Todo estaba allí. 4 años de recados de emergencia que Jason se había ofrecido a hacer. $76 con 98 centavos. Home Depot, 119. Tarifa de actualización de Verizon. $33 con 25 centavos. Suscripción a Spotify Premium. $49 con 95 centavos mensuales. Software antivirus. Ella no tenía computadora. Reembolso de gasolina de $265 en un mes, que no había salido de la ciudad. Línea por línea. Construyó la imagen completa. $4,823 con 71 centavos. Y ni un solo dólar que ella hubiera aprobado. Imprimió los estados de cuenta. Los sujetó con un clip. Y escribió en la portada con una fuente limpia y centrada. Transacciones no autorizadas. Elaine C. Caldwell. Luego abrió su registro de llamadas y su historial de calendario. Jason había marcado su cita con el neurólogo como seguimiento del deterioro cognitivo de mamá. Ella había pasado esa prueba con un 100% de claridad. Anotó la discrepancia. La rodeó con un círculo 2 veces. En su siguiente reunión, Elaine le entregó todo a su abogado. Él leyó en silencio. Luego asintió una vez. Escalaremos a explotación financiera bajo los estatutos de abuso de personas mayores. El abogado de Jason, joven, engreído y usando un blazer caro como armadura, lo llamó un malentendido clásico entre miembros de la familia. Elaine inclinó la cabeza. También lo es el robo, dijo con calma. Cuando conoces el PIN, pero no tienes el permiso. El juez permitió una mediación formal. Jason insistió en que lo explicaría todo cara a cara. Elaine aceptó, pero bajo sus propios términos. El día de la mediación, se vistió deliberadamente. Llevaba el viejo reloj de su difunto esposo, su esfera pulida, marcando el tiempo con firmeza. Alrededor de su cuello llevaba la bufanda de seda, que la esposa de Jason una vez intentó empeñar a sus espaldas, afirmando que Elaine la había perdido en algún lugar. Al entrar en la sala de conferencias, el olor a papel, café rancio y madera pulida flotaba en el aire. Jason ya estaba sentado, con las manos cruzadas, los labios apretados. Elaine colocó su carpeta sobre la mesa, la abrió y dijo sus primeras palabras. No estoy senil, soy sistemática. Jason se inmutó. La mandíbula de su esposa se tensó. El abogado de Elaine asintió y comenzó a distribuir los paquetes de pruebas. El abogado de Jason se lanzó a una disculpa ensayada. Entendemos que ha habido algunos fallos de comunicación. Elaine levantó una mano. Pueden leer los recibos. O puedo leerlos en voz alta. La elección es suya. A mitad de la sesión, Jason se inclinó hacia su esposa y siseó. Lo suficientemente bajo como para que los abogados no lo oyeran. Pero no la grabadora de solapa de Elaine. Deberíamos haberla presionado antes. Elaine no reaccionó, no parpadeó. Simplemente tomó una nota y guardó el archivo de audio en su carpeta Prueba C. Cuando llegó a casa, Elaine reprodujo la grabación una vez. ¿Solo una vez? Deberíamos haberla presionado antes. Era la voz de Jason, plana, gélida, sin rastro de risa. Solo calculó.
Las palabras cayeron como un sello en un documento judicial. Claras y pesadas. No se inmutó. No lloró. En cambio, abrió su laptop y adjuntó el archivo de audio a un correo electrónico etiquetado. Intención documentada. Proceder. La respuesta de su abogado llegó justo antes de la medianoche. Esto lo cambia todo. Vamos a solicitar la remoción inmediata. En 48 horas. Estaban en el tribunal. Elaine se sentó erguida en su banco, con su blazer como armadura. Al otro lado del pasillo, Jason estaba encorvado junto a su abogado. Menos desafiante ahora, más confundido. Como un niño que intenta adivinar qué regla rompió. ¿Demasiado tarde? El juez hojeó las impresiones. Retiros bancarios. Vigilancia con marca de tiempo. Transcripciones de los murmullos de Jason. Burlas. Maniobras. Aislamiento burlón. Acceso financiero no autorizado. Control coercitivo. Y ahora, prueba de audio de daño intencional. El abogado de Jason se removió en su asiento. Elaine no parpadeó. El fallo fue rápido y verbal. El señor Caldwell debe desalojar la residencia en un plazo de 72 horas. Pendiente de investigación. Cualquier contacto con la Simura. Caldwell fuera del asesoramiento legal resultará en desacato. Jason no habló mientras salían de la sala del tribunal, pero Elaine lo sorprendió mirándola solo una vez, confundido, como un hombre viendo cómo su agarre se suelta del borde de un acantilado. 3 mañanas después, la cerrajera llegó en una furgoneta azul y con botas pesadas. «Usted debe ser Elaine», dijo ella, limpiándose las manos en sus vaqueros, lista para el reinicio. Elaine le entregó un diagrama doblado, 3 cerraduras, un teclado inteligente, nuevo código de seguridad. «Lista», dijo ella. Y observó cómo la mujer taladraba la vieja cerradura para quitarla. Las virutas de metal se enroscaban como pétalos sobre las baldosas del porche. «Una metáfora», pensó Elaine. «Fuera con el óxido». Cuando terminó el trabajo, Elaine le dio una propina en efectivo dentro de una nota. «Gracias por hacerme sentir segura en mi propia casa». La mujer la leyó. Hizo una pausa y asintió una vez antes de irse. Esa misma semana llegó Gwen, su nueva cuidadora a tiempo parcial. Llevaba zapatillas de deporte suaves, bolsitas de té de jengibre en su bolso, y pedía permiso antes de ajustar cualquier cosa. Gwen notaba cosas como que a Elaine le gustaban las persianas a medio abrir, no del todo, doblaba la ropa sin tararear, respetaba el silencio y nunca daba consejos sin que se los pidieran. «No estás aquí para arreglarme», dijo Elaine un día. Gwen sonrió. «No, señora. Solo estoy aquí para ser testigo de cómo se sana a sí misma». Entonces llegó el mensaje de texto. Jason. «Te estás poniendo en ridículo». Elaine lo miró fijamente. Su pulgar dudó, luego se decidió. «Tú ya intentaste eso por mí». «No funcionó». Lo bloqueó. El domingo. Se vistió para la iglesia con pantalones azul marino y una blusa de botones de perla. Su bastón sonaba como un signo de puntuación contra los escalones. Al entrar en el vestíbulo, la esposa de Jason estaba allí, apoyada en la pared como un buitre esperando la descomposición. «¿Crees que esto te hace noble? Cíceo, estás arrastrando a la familia por el lodo». Elaine no respondió. No era necesario. La pastora Clara apareció a su lado, alta y silenciosa, hasta que dejó de serlo. «Este no es el lugar», dijo ella, con voz calmada pero inquebrantable. «Y esta mujer no camina sola». La esposa de Jason retrocedió, con la cara roja, desapareciendo en un banco. Después del servicio, la pastora Clara encontró a Elaine sola en el último banco, mirando el vitral, mientras la luz se fracturaba en suaves charcos sobre la alfombra. «Estamos formando un grupo de mujeres», dijo Clara. «Historias de supervivencia, límites, resiliencia». Elaine arqueó una ceja. «¿Quieres que yo dirija uno?» «Ya lo estás haciendo», dijo Clara. «Solo que aún no te has oído hablar». Elaine respiró hondo. «No soy una oradora pública, no lo eres», dijo Clara.
Eres una sobreviviente pública. Eso resuena más fuerte esa noche. Elaine se sentó en su escritorio, encendió su pequeña lámpara de estudio y sacó un diario nuevo. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, Sino por la solemnidad de empezar algo bajo sus propios términos. Pasó a la primera página. Sesión 1. El poder después del silencio. Escribió lentamente, pensativamente. Sin tachaduras, sin borrar. Por primera vez en meses, sintió que sus manos no solo sostenían un bolígrafo, sostenían un fósforo. Elaine cerró la cremallera de la carpeta de cuero, con una contundencia que resonó en la habitación, como una puerta cerrándose de golpe. Las entradas del diario estaban en orden alfabético, los recibos perforados, las fotos plastificadas, el audio transcrito, cada página protegida en una funda de plástico, del tipo que usan las personas que no planean volver a perder su lugar. Había comenzado este archivo después del primer día de Gwen, después del cambio de cerraduras, después de la victoria en el tribunal. Pero la verdad era que se había estado construyendo mucho antes de eso. Esto no era venganza, era un registro, y era irrefutable. Etiquetó la portada con su propia letra. Del pasillo a la audiencia, el archivo de una sobreviviente. El sol apenas había superado las copas de los árboles. Cuando entró en la oficina de su abogada, con la carpeta abrazada a su pecho, como un bebé que había cargado por demasiado tiempo, Catherine lo recibió en la puerta. ¿Trajiste el expediente? Elaine lo dejó sobre la mesa entre ellas. Traje la guerra. Catherine hojeó la carpeta, levantando las cejas más y más con cada página. Le pusiste marca de tiempo a todo, dijo, casi con incredulidad. Elaine asintió. Hasta el segundo. Las luces fluorescentes del techo zumbaban débilmente, mientras Catherine cerraba la carpeta y decía, llevaremos esto al fiscal del distrito. 2 días después, la oficina del fiscal del distrito envió un investigador, una mujer de unos 40 años, con ojos tranquilos y un bloc de notas lleno de apuntes. Se sentó frente a Elaine en su sala de estar, rodeada de luz y silencio, y el jazz del tocadiscos que Gwen había puesto esa mañana. La mujer hizo preguntas mesuradas. ¿Puede confirmar la voz en el audio del pasillo? Sí. ¿Autorizó las transferencias de fondos que se muestran en estos estados de cuenta? No. ¿Fue alguna vez declarada médicamente incapaz de tomar sus propias decisiones? Nunca. Traje la carta firmada. La pasó sobre la mesa como una carta de triunfo. 3 días después, la oficina del fiscal del distrito abrió una investigación oficial de abuso financiero contra Jason Caldwell. La notificación llegó a su correo electrónico y a su buzón físico simultáneamente. Su abogado, un hombre caro con corbatas de seda y promesas vacías, renunció en 24 horas, citando conflictos éticos irreconciliables. Elaine no se regodeó, fue a su jardín, regó sus tomates y dejó que la manguera siseara tan silenciosamente como su satisfacción. La fecha del juicio llegó sin contratiempos. Elaine llevaba un traje azul marino, y el mismo collar de perlas que usó en su ceremonia de jubilación. Tenía el pelo recién cortado. No llevaba bastón en el estrado. Habló como una enfermera leyendo el historial de un paciente. Mesurada, precisa, inquebrantable. Experimenté control coercitivo. Le dijo al juez, no con puños, sino con silencio, con cerraduras, con contraseñas robadas, con aislamiento disfrazado de cuidado. Presentó su cronología, restricciones de medicamentos, transferencias de fondos, grabaciones de vigilancia, mensajes de texto, registros de audio, risas después de su caída. Cada entrada tenía un número de página. Cada página estaba respaldada con evidencia. Jason estaba sentado al otro lado de la sala, solo con la mandíbula floja, sin abogado que hablara por él ahora. Cuando Elaine terminó, la sala del tribunal estaba en silencio. Incluso el taquígrafo judicial hizo una pausa antes de volver a teclear. El juez cruzó las manos, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, el tribunal no ve confusión, solo claridad por parte de la demandante.
Siguió un instante de silencio. Luego, congelaremos las cuentas del señor Caldwell pendiente de una investigación completa. Y nos volveremos a reunir para la sentencia. Elaine se levantó. Salió con su carpeta bajo el brazo y dejó que las puertas del tribunal se cerraran tras ella. Como un capítulo final, Elaine salió del juzgado hacia un viento fresco que tiraba del cuello de su abrigo. Como un recuerdo, las cuentas de Jason estaban congeladas. El juez había dicho, el tribunal no ve confusión, solo claridad por parte de la demandante. Y así de simple. El sistema había hablado en su nombre. Pero lo que más importaba era lo que venía después. Caminaba más erguida mientras cruzaba el estacionamiento. Su espalda todavía le dolía a veces, pero se mantenía firme. El correo electrónico llegó a la mañana siguiente. Asunto: solicitud de entrevista. Podcast en voz alta después de los 60. Una mujer llamada Brenda se había enterado del caso a través del monitoreo de la corte y quería contar la historia de Elaine sin editar, sin censura. Elaine leyó el mensaje 2 veces. Luego hizo clic en responder. Solo la verdad. Nada de pornografía de la tragedia. Lo haré. Llevaba pantalones gris pizarra y su blazer del tribunal. Su voz era firme, sus manos tranquilas. Se presentó como Jason nunca lo había hecho. Soy Elaine Rowe. Crié a 2 hijos. Trabajé en enfermería de trauma durante 38 años. Me han llamado muchas cosas. Ninguna de ellas frágil. Habló de la caída, de oír las palabras de Jason. Déjala. Está fingiendo de nuevo. Mientras yacía boca abajo en el suelo de madera, el silencio en la cabina de grabación era denso y reverente. No necesitas moretones para probar el abuso, dijo. Solo necesitas un expediente y el coraje para abrirlo. En 2 semanas, el episodio alcanzó 40,000 descargas. La bandeja de entrada de Elaine floreció. Mensajes de extraños de todo el país, algunos temblorosos, otros directos. Hoy grabé a mi hija gritándome, me hiciste sentir cuerda de nuevo. No sabía que lo que estaba experimentando tenía un nombre. Ahora sí lo sé. Llegaron algunas cartas escritas a mano, una con tinta morada. Me hiciste valiente. Elaine las leyó en la mesa de su cocina, con el mismo cuidado que una vez dedicó a los expedientes de los pacientes. Lentamente, completamente. Sin apartar la mirada. Esa misma semana, presentó los documentos para establecer la iniciativa del pasillo The Hallway Initiative, un fondo de microcréditos para apoyar a mujeres mayores con herramientas de grabación encubiertas, cámaras de puerta, grabadoras de voz, marcas de tiempo. Ella misma financió la primera ronda, con dinero que Jason habría heredado. Ahora tenía un propósito. Creó un lema simple para el sitio web. Si dudan de tu dolor, documentalo. Si no te escuchan, grábalo. Hizo clic en publicar sin ceremonia, pero sus manos hormigueaban. Luego empacó la cámara del pasillo, la que la vio caer, la que capturó a Jason, imitando su cojera cuando él pensaba que no podía oírlo, la que finalmente habló más fuerte de lo que ella jamás podría. Llamó al refugio local de mujeres. Tengo una donación, dijo. Grabó el momento en que mi vida se partió en 2. Ahora, quiero que ayude a otra persona a grabar el momento en que la suya comienza de nuevo. Más tarde esa noche, Gwen llegó para ver cómo estaba y encontró a Elaine en el porche, con una pequeña pila de cartas junto a su té. Sigo pensando que esto se acabó, dijo Gwen. Elaine sonrió suavemente. Se acabó para mí, pero no para ellos. Todavía no. Le entregó una nota con el dibujo de una pequeña grabadora y un corazón. Gracias por enseñarme que el silencio no es debilidad. Es la pausa antes de la verdad. Mientras el sol se ocultaba detrás del roble fuera de su porche, el teléfono de Elaine vibró. Número bloqueado. Mensaje de voz de HUD sin transcripción disponible. Lo miró sin inmutarse. Luego puso su teléfono boca abajo. Elaine no lo tocó, no de inmediato. Sirvió el té. Lo dejó reposar más de lo habitual. Dejó la taza sin beber. Finalmente, le dio la vuelta al teléfono y presionó reproducir.
La voz de Jason sonó quebrada a través del altavoz, cruda y ensayada a la vez. Mamá, lo siento. Sé que no manejé bien las cosas. Estaba bajo mucha presión. El trabajo, las finanzas, todo. Nunca quise hacerte daño. Por favor, ¿podemos hablar? El silencio que siguió fue más largo que el propio mensaje. ¿Qué el pitido? Elaine se sentó durante un minuto entero, mirando a la nada, oyéndolo todo. Luego, cogió el teléfono y con un solo toque, borró el mensaje, sin dudar, sin repetirlo, sin guardarlo por sentimentalismo. Simplemente se fue. Esa tarde, entró en su estudio y abrió su archivo de directivas anticipadas, bolígrafo en mano, gafas bajas sobre la nariz. Añadió una nueva cláusula. En caso de emergencia médica, ningún contacto con Jason Caldwell, a menos que sea legalmente requerido por aviso médico. La imprimió. Rubricó el margen y la colocó en su carpeta roja etiquetada como la última palabra. Elaine Rowe. El papel era nítido. La firma, firme. 2 días después, llegó una carta sin remitente. Pero la letra era inconfundible. La de Jason, redondeada y apresurada, no la abrió. En su lugar, la metió en un sobre manila, con una nota adhesiva encima. Caso cerrado. Luego la devolvió por correo. Era la primera cosa suya que devolvía. Que no le pertenecía en primer lugar. Pasó una semana, luego 2. La luz de su porche brillaba cálida en el crepúsculo. Mientras 3 mujeres entraban en su sala de estar con blocks de notas, pasteles y décadas de experiencia enterrada, Elaine se paró a la cabeza de la mesa de café, como una profesora en un atril de tribunal. Esto no es terapia. Comenzó. Es estrategia de supervivencia. Rayaron, suave, inseguras. Pero luego los cuadernos se abrieron. Tema de esta noche: señales de alerta versus papeleo. La primera sesión del salón terminó con lágrimas, abrazos y 5 nuevas voces listas para ser más fuertes que la vergüenza. Para fin de mes. Su casa ya no se sentía como un campo de batalla, se sentía como un fuerte. El pasillo estaba recién pintado, el baño de visitas tenía bombillas nuevas, los cuchillos de la cocina relucían en un bloque nuevo. Intactos por manos ajenas, no más miradas de reojo durante la cena, no más gabinetes cerrados con llave, solo mujeres, sabiduría y paredes que ahora solo conocían la verdad. Elaine estaba de pie en el fregadero de la cocina el viernes siguiente, enjuagando tazas de té del último salón cuando su teléfono vibró de nuevo. Esta vez no con el nombre de Jason, sino el de su abogada. Acaba de llamar la oficina del fiscal, dijo Catherine. Le han ofrecido un acuerdo. Elaine se agarró al borde del fregadero. ¿Qué tipo? Servicio comunitario y restitución total. Cada dólar rastreado y devuelto. Elaine exhaló. ¿Qué tiene que hacer? Limpiar pisos y archivar informes en el Centro de Cuidado de Ancianos. ¿Que tu cámara ahora financias? El silencio pasó como un trueno esperando caer. Elaine levantó la barbilla. Que lo pongan en el horario. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el juez terminaba de leer la sentencia. Jason Caldwell pagará una restitución por la cantidad de $4,800 y completará 60 horas de servicio comunitario supervisado. En un centro certificado de cuidado de ancianos, Elaine permaneció quieta. Su rostro no se movió. Pero por dentro, algo se movió como una piedra, asentándose finalmente después de meses de presión. No fue una victoria, fue una validación. Jason estaba sentado al otro lado del pasillo, con la cabeza gacha. La mano de su abogado agarrando su hombro, el hombre que una vez se rió de su caída, ahora parecía como si lo hubieran dejado caer en un sistema que finalmente lo vio. Al día siguiente, Elaine hizo una sola llamada telefónica. Willow Haven. Respondió la directora del refugio. Soy Elaine Rowe, dijo ella. Calmada pero firme, si es posible. Me gustaría que Jason Caldwell fuera asignado allí, para completar sus horas. Una pausa. Luego. Hemos sido informados sobre su caso. ¿Está segura de que está de acuerdo con eso? No me interesa la confrontación. Respondió Elaine.
Solo la rendición de cuentas. Quiero que sirva donde la gente todavía cree en la sanación. Jason se presentó a su servicio el lunes por la mañana. Llevaba vaqueros caídos, una sudadera con capucha y una placa de identificación desechable que decía «Trabajador comunitario, solo supervisado». Su tarea era básica: trapear pisos, desinfectar las agarraderas de los andadores, limpiar las barandillas del baño, reponer guantes. No se le permitía interactuar con los residentes o el personal, Más allá de su supervisor, sin privacidad, sin elogios. Solo trabajo. No sabía que Elaine había ayudado a financiar las nuevas cámaras de seguridad, o que la mitad de los gabinetes llevaban placas con su donación, o que su cuarto de trapeadores había sido una vez una oficina improvisada. Para su trabajo de defensa, no lo sabía, pero lo sentía. En el 5º día de su servicio, Elaine entró por la puerta principal sin anunciarse. Llevaba un abrigo negro a medida y tacones bajos. Gwen se ofreció a llevarla, pero ella se negó. Esta caminata, estos pasos, le correspondía darlos a ella. Pasó por la recepción con gracia, su presencia provocando asentimientos educados del personal, que ahora la conocía como algo más que una donante. No se detuvo. No pidió indicaciones. Jason estaba agachado junto a la pared, fregando marcas de rosaduras de los zócalos. Levantó la vista. Elaine pasó junto a él como si fuera una silla o un cuadro que no le importaba. Se le cortó la respiración. Él no habló, y ella tampoco. En la recepción, le entregó a la recepcionista un sobre cerrado. Adentro, una sola tarjeta de notas con letra audaz. El pasillo nunca olvida. Sin nombre, sin amenaza, solo el peso de la verdad doblado cuidadosamente y dejado atrás. Afuera, la brisa recogió su bufanda y la levantó sobre su hombro. Se quedó en los escalones por un momento, mirando al frente, no al estacionamiento, sino a todo lo que había más allá. Luego caminó hacia su auto y se fue. Esa noche, de vuelta en casa, Gwen llegó con una cacerola y una pila de cartas del Salón Legal de Mujeres que Elaine había organizado la semana anterior. Elaine las leyó en la mesa de la cocina. Una nota decía: «Nunca pensé en llamarlo abuso, pero ahora que lo he hecho, finalmente puedo darlo por terminado». Otra decía: «Mi hija dejó de hablarme después de que establecí límites. Gracias por mostrarme que los límites no son una traición». Elaine dobló cada carta en una carpeta que había etiquetado simplemente resonancia. Más tarde esa noche, sonó su teléfono fijo. Era Janet, su amiga activista de toda la vida. «Acabo de hablar con un productor de The Nation», dijo Janet. «Están haciendo un reportaje especial sobre el abuso de personas mayores y la reforma legal. Quieren destacarte a ti». «No, el caso. A ti». Elaine sostuvo el teléfono entre la mejilla y el hombro mientras servía el té. ¿Y qué sería yo exactamente? Evidencia, dijo Janet, del tipo que hace que las políticas se hagan realidad. Elaine dejó la taza lentamente. Entonces, démosles los hechos. El té en la estufa de Elaine ni siquiera había comenzado a silbar, cuando su teléfono se iluminó con el asunto. Solicitud de entrevista especial de NBC y NPR. Poder gris. Se quedó inmóvil en la cocina, el vapor saliendo de su taza, la mano suspendida sobre el ratón. Janet le había advertido que esto podría pasar. «Si te vuelves nacional», le había dicho, «no lo suavices». Elaine abrió el mensaje. Era real. NBC y NPR estaban colaborando en una serie de reportajes sobre los derechos de las personas mayores y querían incluirla a ella. No pidieron una frase corta. Pidieron su expediente. 2 semanas después, Elaine se sentó en una silla de respaldo recto bajo las suaves luces del estudio. El equipo de cámaras había intentado colocarla junto a una chimenea. Les pidió que la movieran. No iba a permitir que la retrataran como una abuelita frágil y tierna. «No estoy aquí para consolar», había dicho. «Estoy aquí para aclarar». La entrevistadora.
Una mujer de unos 40 años, con una voz aguda, suavizada por la curiosidad, se inclinó hacia adelante y preguntó: ¿Cómo empezó todo? Elaine no hizo una pausa. El día que estaba boca abajo en mi propio suelo de madera, y mi hijo se alejó. La productora exhaló en silencio. El reportaje se emitió bajo el título La mujer que convirtió la documentación en un arma. Mostraron imágenes del juicio, declaraciones juradas, fotogramas de video. La voz de Elaine narrando desde su sala de estar, su tono uniforme y quirúrgico. No necesitas venganza, dijo ella durante un lento zoom a la cámara del pasillo. Necesitas pruebas. La respuesta llegó como una oleada. La abogada de Elaine recibió más de 70 correos electrónicos en las primeras 48 horas. Mujeres de Ohio, Nevada, Nueva York, pueblos rurales y ciudades, algunas todavía viviendo en silencio, otras grabando sus propias caídas, algunas simplemente escribiendo: Gracias por decirlo en voz alta. Un profesor de Derecho de Michigan le escribió directamente: Nos gustaría usar los materiales de su caso en nuestro módulo de justicia para personas mayores. Con su permiso. Elaine respondió con una sola frase: Enséñenles cómo detener esto antes de que comience. NBC hizo una segunda solicitud, para un segmento centrado solo en su expediente. El equipo quedó asombrado por su precisión. Sus carpetas etiquetadas como expedientes médicos, coerción verbal, abuso financiero, se convirtieron en el estándar de oro en el mundo de la defensa de los derechos de las personas mayores. Los estudiantes de derecho comenzaron a estudiarlos como material de clase. Los grupos de defensa modelaron nuevos programas de alcance en torno a la iniciativa. Del Pasillo y Jason perdió su licencia de contratista. No podía pasar las verificaciones de antecedentes laborales básicas. Cada solicitud activaba una alerta por fraude a personas mayores, bajo revisión pública. Elaine no se regodeó, solo dijo: Los sistemas se protegen a sí mismos cuando les demuestras que han fallado. Su sala de estar se transformó con el tiempo. Un lado todavía tenía su estantería, viejos libros de texto de enfermería y marcos de fotos. El otro ahora albergaba una impresora, un tablero de corcho de pie marcado como entrantes, y una pequeña lámpara con una base grabada que decía: Una voz más fuerte que el permiso. Había hecho 6 entrevistas en 3 meses, y rechazado 4. Si quieren un arco de redención, díganles que no soy la indicada, le dijo a Janet. Una noche, después de grabar un episodio de podcast sobre las leyes de evidencia encubierta, por estado, salió a su porche y se sentó en la oscuridad. No encendió el farol. Solo escuchó el viento acariciar los árboles. Puso su teléfono boca arriba. Revisó el asunto de su correo electrónico. Mi mamá está pasando por esto ahora. ¿Puedes ayudar? El mensaje era de una chica de Illinois, de 19 años, asustada. Adjunta había una foto de su madre sentada en la mesa de la cocina, con la cara manchada de lágrimas. Una mano sobre una carpeta manila. Elaine respondió en menos de 1 minuto. Elaine se quedó mirando la foto que la joven había enviado, su madre, encorvada, la mano extendida protectoramente, sobre un archivo marcado como privado, con un tembloroso marcador negro. El pasado encajó de nuevo en su lugar, como una cerradura que nunca se había girado por completo. Pensó en su propio pasillo, el suelo donde una vez yació su cuerpo, enfriándose mientras su hijo pasaba por encima de su dolor. Pensó en la cámara, en el tribunal, en cada mujer que le escribió después de que se emitiera el podcast. A la mañana siguiente, tomó la decisión. Convertiría su propia casa en un refugio. Pero no un refugio cualquiera. Un espacio nacido de la documentación, no de la lástima. Para la primavera, la construcción había terminado. Una contratista de su confianza, una mujer, ayudó a convertir el solarium trasero en una pequeña suite de invitados de transición. Líneas limpias, paredes neutras, una sola cita enmarcada en el centro. Lo que llamaron delirio, ahora lo llamamos evidencia. Lo llamó el pasillo.
Cada mujer que se alojaba recibía una tarjeta de bienvenida impresa en cartulina gruesa, escondida entre toallas dobladas. Decía, «No estás loca». No te escuchaban, eso termina aquí. En el reverso de cada tarjeta, un número de teléfono. La oficina de su abogada. Elaine también lanzó un taller trimestral en su sala de estar. Para trabajadores sociales y cuidadores. La formación era simple, directa y específica. ¿Cómo detectar el abuso psicológico sin moretones? Cómo escuchar el silencio como testimonio. Cómo dejar de confundir la erosión emocional con la vejez. Usaba sus propias grabaciones, sus propias transcripciones. Una participante, una mujer de unos 20 años con ansiedad en los ojos, susurró durante un descanso. Mi abuela pasó por algo similar, pero no sabíamos qué era. Pensamos que solo estaba cansada. Elaine asintió suavemente. El cansancio es a menudo cómo se ve la supervivencia. Después de 100 desprecios, su vida diaria se suavizó. La vieja rigidez en sus articulaciones permaneció, pero se movía por su casa como alguien, reclamando cada centímetro cuadrado como tierra sagrada. Mantenía la cocina luminosa, soleada y silenciosa, el pasillo, ahora pintado, de un cálido ámbar. No tenía placas ni cámaras. Ya no las necesitaba. Se quitaron todas las cerraduras. Los gabinetes permanecían abiertos. La confianza, como el oxígeno, regresó sin que te dieras cuenta. Hasta que te diste cuenta de que respirabas más fácilmente. Por las noches, escribía. El diario que una vez usó para documentar el abuso, ahora llevaba un nuevo título en su portada, escrito a mano con bolígrafo. Caer, levantarse, servir. No era una memoria en el sentido tradicional. Sin capítulos. Sin índice. Solo momentos registrados como notas de caso. Precisos. No sentimentales. Permanentes. 3 de marzo el refugio llamó. Van a instalar su propia cámara de pasillo. Donada por una sobreviviente anónima. 14 de abril. Gwen preparó té. No hablamos. No fue necesario. Una noche, mientras los grillos cantaban más allá del mosquitero de la cocina y el olor a aceite de lavanda persistía del difusor, Elaine se sentó en la mesa del comedor con un bloc de notas legal. Estaba haciendo una lista de elementos para que su abogado actualizara en su testamento vital. Oyó cerrarse la tapa del buzón. Cuando abrió la puerta, el aire nocturno era fresco y vigorizante. Un solo sobre yacía en el buzón, marfil grueso, con membrete en relieve, Rowe and Kendall Legal Group. Adentro había una sola página. Esta carta confirma el cierre final de todos los procedimientos legales, iniciados bajo el caso Elaine Rowe, contra Jason Rowe, sin apelaciones presentadas. Todas las condiciones cumplidas. Caso cerrado. La leyó 2 veces, no porque lo dudara, sino porque quería que la tinta se impregnara. Puso la carta en la misma mesa, donde una vez había depositado su orgullo herido y sus miedos sin abrir. Esta vez, se quedó abierta. La carta permaneció en su repisa durante 3 días antes de que la enmarcara. No por orgullo, sino por memoria. Por ese tipo de verdad que merece una dirección permanente. La redacción. Negro sobre marfil. Era clínica, pero resuelta. Protecciones civiles concedidas. Caso cerrado. Cliente asegurado. Elaine la miró fijamente bajo la luz de la mañana. La tinta no se había corrido. Ella tampoco se había desmoronado. Ya no. Se puso su cardigan, alisándolo una vez por delante. Luego, sin ceremonia, colocó el marco en el estante del pasillo, el mismo estante que una vez sostuvo la lonchera olvidada de su hijo. Una foto de ellos en el zoológico. Una llave de la casa que nunca fue verdaderamente suya hasta ahora. Ahora sí lo era. Esa noche, su casa vibraba, no con tensión, sino con risas. Una larga mesa se extendía desde la cocina hasta la ventana delantera, donde las velas de té brillaban en frascos de vidrio limpios. Diane de la clínica legal trajo pastel de durazno. Gwen trajo 2 jarras de sidra espumosa. Incluso la pastora Clara llegó.
con las botas lustradas y las manos entrelazadas. Elaine había invitado a todos, los que la ayudaron a convertir el silencio en una estrategia. Su amiga activista, su notaria, la asistente legal que armó la carpeta, la vecina que escribió una declaración jurada sin que se lo pidieran, comieron lentamente. Con gratitud. Brindaron con vasos desportillados por quienes documentan, dijo Clara, levantando su copa. Y resisten y se levantan, añadió Elaine. ¿Hubo asentimientos? Alguien susurró, amén. Después del postre. Elaine se levantó lentamente, no por el dolor, sino porque sintió que era correcto dejar que la sala se silenciara. Solo quería decir, comenzó. Esta casa fue una vez un escenario para la duda, para ser cuestionada, ignorada. Pero ahora es otra cosa. Puso una mano ligeramente sobre la pared. Él intentó borrarme de esta casa, dijo. Así que lo borré de la ley. No hubo lágrimas. Solo silencio. Ese tipo de silencio sagrado y denso que sigue a la verdad. Los invitados se fueron en parejas, en voz baja, con reverencia. Elaine lavó los platos a mano. Siempre lo hacía. El agua tibia ayudaba a sus muñecas, y la repetición le recordaba los turnos de enfermería de antaño. Después de secar el último tenedor, apagó la luz de la cocina y se dirigió al pasillo. Se veía diferente ahora, no porque la pintura hubiera cambiado, sino porque ella no tenía miedo. Ni cámaras, ni burlas esperando a la vuelta de la esquina. Solo el sonido de sus pantuflas sobre la madera. Llegó al final del pasillo y se detuvo. Luego caminó de regreso, lenta, recta, erguida. No tropezó. No miró por encima del hombro. No había testigos. No era necesario. A la mañana siguiente, su teléfono vibró con un texto de un número desconocido, probablemente una estafa o spam, o tal vez alguien que buscaba convertirla en una mascota. Lo ignoró. Pero su bandeja de entrada sonó. Siguiente. Asunto, gracias. Cambiaste la vida de mi madre. Adjunta. Una foto de una mujer sonriente con un cardigan. De pie frente a un nuevo cerrojo de seguridad con una pequeña tarjeta metida en el marco de su puerta. Decía, ¿no estás loca? No te escuchaban. Elaine exhaló. Guardó la foto en una carpeta llamada Ecos. Más tarde ese día, volvió al marco en el pasillo. Lo enderezó. Limpió una mancha invisible y susurró. Ese es el último papel que quise ganar. ¡Afuera! Una brisa agitó el roble, que había permanecido en pie durante cada estación de su reconstrucción. Salió al porche con su té. Miró al cielo, que nunca le había pedido que justificara un solo moretón, y dejó que el sol le diera en la cara, sin maquillaje, sin armadura, solo paz. Respiró hondo y volvió a entrar. De vuelta por el pasillo, esta vez sin dudarlo,